Buenas noches, muy buenas noches para todos nuestros amigos y nuestras amigas en esta noche de clausura de nuestro estudio acerca del libro de Esther. Hoy ya estamos de fiesta. Vamos a celebrar la victoria del pueblo de Dios. Vamos a celebrar la grandeza de un Dios que protege, que cuida. Y vamos a celebrar también todas las cosas maravillosas que Dios hace en nuestra vida, no solamente como lo hizo en aquel entonces, sino como lo sigue haciendo hoy. Así que muy bienvenidos a este programa de clausura del estudio del libro de Esther. Ha sido una linda experiencia para mí, para mi esposo, para cada uno de los que hemos estado involucrados en los preparativos. Y bueno, hoy la agencia de festejos de Susa no nos quiso ayudar mucho, pero tratamos de hacer lo mejor que pudimos para que la clausura de esta noche sea de bendición y de motivación. Porque si hay algo que nosotros esperamos con ansia, es la gran celebración en el reino de los cielos con nuestro Jesús, nuestro Dios y los redimidos de todas las edades, porque estamos esperando esa celebración y ya nos vamos acostumbrando desde aquí para estar listos cuando Él venga por nosotros. Bueno, ¿qué les digo? Espero que todos hayan podido ver los imprimibles que hemos estado colocando en la página. El último no lo he colocado porque me distraje un poco y no se lo pedí a Joana, que ella es la que tan gentilmente siempre estuvo durante toda la programación del estudio preparando esos materiales para nosotros. Así que estoy segura que ella me lo entregará pronto y yo podré subirlo para que ustedes también lo tengan. Bueno, sin más preámbulo, vamos entonces a tener una oración para comenzar con nuestro programa de esta noche. Acompáñenme a orar. Querido y bondadoso Dios, gracias te damos porque hemos llegado a la finalización de este estudio con tu bendición, con el discernimiento que da el Espíritu Santo y con la convicción de que esta historia está en el libro sagrado porque nos anticipa no solo los sufrimientos que de hecho ya estamos enfrentando en esta tierra, sino que nos anticipa y nos prepara para esa gran celebración con los redimidos de todas las edades en la patria celestial. Gracias por habernos dado esta oportunidad. Gracias por acompañarnos en cada una de las noches que estudiamos los capítulos. Y pedimos, Padre, que esto no haya sido una historia más, sino que pueda ser una motivación para vivir confiados en que pase lo que pase, tú siempre estarás con nosotros. Acompáñanos en esta noche de celebración, y permite que nuestros corazones se regocijen y nuestro espíritu se alegre pensando en el retorno de Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Muy bien, pues fíjense, aquí estamos listos con ropa de por allá de esos sitios y deje que vean al técnico. Está que representa completamente a Mardoqueo. Doy fe de eso. Está muy elegante y muy bien. Bueno, no creo que hay mucho más que añadir a lo que dijimos la última vez en nuestro estudio de la semana pasada, porque ahora, después que dejamos al malvado de Amán empalado en la horca que él mismo preparó para Mardoqueo y que resultó que nunca se imaginó que era para él y no para Mardoqueo. Ni siquiera tuvo la oportunidad de decirle al rey su plan con esa horca. Bueno, de todas formas, ya sabemos
que en ese segundo banquete Esther le dijo la verdad al rey, y entonces el rey, impresionado al enterarse de haber sido engañado y al saber que Esther le contó que fue que fue Amán el que todo eso lo gestó y lo planificó, entonces el rey se sintió muy engañado, muy incómodo, y mandó que inmediatamente dispusieran de la vida de Amán. Y uno de los eunucos que lo había ido a buscar a la casa de Amán para traerlo a la fiesta del banquete fue el que reveló: allá hay una horca que él hizo para Mardoqueo. Entonces el rey dijo: pues úsenla para él. Muy bien, vamos entonces a los capítulos finales, el capítulo 8, 9 y 10. El 10 es muy cortito y dice, y comienza de esta manera: ese mismo día, o sea, el día en que Amán murió en la estaca que había mandado a levantar para Mardoqueo, ese mismo día el rey Asuero le dio a la reina Esther las propiedades de Amán. Mira cómo cambian las cosas en la vida, como diríamos, en un parpadear, en un abrir y cerrar de ojos. Amán nunca se imaginó lo que le iba a pasar. Esther nunca se imaginó que iba a quedar propietaria de todas las propiedades y de todas las cosas que le pertenecían a Amán. Así que dice que el rey se lo entregó, y Mardoqueo se presentó ante el rey porque Esther le había dicho cuál era su parentesco con ella. O sea que aquí ya Esther revela abiertamente quién es ella y quién es Mardoqueo en su relación con ella. La pregunta que quizás nos podemos hacer es que, ¿por qué Esther no le regaló a Mardoqueo todo lo que eran las propiedades de Amán? Bueno, no se las regaló porque el rey se las dio a ella, y a ella no le estaba permitido disponer de lo que el rey le regalaba. Así que ya no se lo podía dar, sino que ella se lo dio, se lo adjudicó en custodia, para que ahora Mardoqueo viviera cómodamente, viviera en la corte, porque ahora él también iba a cumplir una función totalmente diferente a la que tenía antes. Así que ella le confió las propiedades, pero no se las pudo regalar porque no se ventilaba que eso sucediera o que ella lo pudiera hacer con lo que el rey le daba. Muy bien, sigue diciendo en el versículo 3: luego Esther volvió a interceder ante el rey. Fíjate qué lindo está expresado en este capítulo la forma como Esther interpretó su papel de intercesora con su marido, sin olvidarse de que su marido, además de ser su esposo, era la autoridad máxima, era el rey en ese país y en todas las 127 provincias. Saben que esto es una situación que es muy interesante, especialmente para esas mujeres que están casadas con hombres que tienen posiciones altas, ya sea en la iglesia o ya sea en algún otro medio. Nosotras tenemos que aprender a manejarnos con cierta discreción y con cierto respeto a la autoridad que nuestros esposos representan en esos medios. Si tú, por ejemplo, eres la esposa de un pastor, tú tienes que reconocer que tu esposo es un líder en un distrito, en una congregación, en un pueblo, en una región, y tú tienes que tratar las cosas de tu esposo con discreción, lo tienes que tratar con el respeto debido,
porque acuérdate que aunque sea tu esposo, es una autoridad. Y Esther nosotros vemos en todo momento, y especialmente en el capítulo anterior y en este capítulo, que ella usa de un sistema, si podemos decirle sistema, o de un procedimiento de tanto respeto y de tanto cuidado al presentar sus ideas y sus sugerencias. Ella no impone, ella no manda, ella simplemente, con todo el respeto que su esposo merece como alto dignatario y rey, ella trata la situación. Y por eso le dice en el versículo 3, luego Esther volvió a interceder ante el rey. Se echó a sus pies, no para adorarlo, sino como una muestra de respeto. Y con lágrimas en los ojos, parece que nosotras las mujeres con el llanto ablandamos corazones, ¿verdad? Oye, ¿oyeron lo que hizo el técnico? Le suplicó que pusiera fin al malvado plan de Amán, el agageo, el plan que había maquinado contra los judíos. El rey le extendió a Esther el cetro de oro. Entonces ella se levantó y permaneciendo de pie ante él dijo, si me he ganado el favor de su majestad. Fíjate qué forma tan respetuosa de el rango, el liderazgo, la posición que ocupaba su esposo. Si me he ganado el favor de su majestad, y si piensa que es correcto hacerlo y está contento conmigo. Mira, analicemos esta expresión de ella cuando le aborda lo que ella quiere conseguir del rey. Primero dice, si me he ganado el favor de su majestad. Cuando nosotros vamos a interceder por algo o vamos a pedir algo, nosotros no podemos ir con altanería. No debemos ir con exigencias, porque el asunto es que muchas veces nosotros queremos imponer nuestra voluntad, porque creemos que así es como debe ser, y al creer que así es como debe ser, entonces vamos con un nivel como de un poquito de arrogancia, ¿no? Esto yo pienso que debe ser así y debe ser así. Pero esa no es la actitud de Esther ante su esposo. Lo respeta como hombre, lo respeta como rey, pero a la misma vez usa de la ternura de una esposa que se sabe amada, que se sabe cuidada por su esposo y que sabe muy bien que en la forma como ella le va a presentar a él la situación, va a conseguir que si el rey se impresiona con eso, y claro, Dios está detrás de todo, ¿verdad? Él va a concederle el deseo. Y no era un capricho, ¿eh? Porque muchas veces nosotros queremos o tenemos ciertos caprichos y queremos imponer nuestro capricho ante ciertas circunstancias. No era un capricho. Era una situación que ya ella había analizado y sabía. Amán estaba muerto, pero hay una cosa que no había muerto. ¿Sabes cuál es? ¿Te atreves a decir por ahí en los comentarios que no había muerto? No había muerto el decreto que estaba firmado por Asuero y que todavía tenía una fecha en la que no se había vencido y tenía que cumplirse porque las leyes medo y persas se tenían que cumplir. Así que ahora Amán había sido quitado del medio, pero no el decreto. ¿Cómo iba ella entonces a trabajar esto que ya había sido firmado, que ya había sido repartido por las 127 provincias, que ya todo el mundo sabía, individuos, ciudadanos de Persia y también los judíos, todos estaban en conocimiento de lo que el decreto de Amán decía? ¿Cómo ahora ella podía intervenir de una manera sutil, suave y hacer reflexionar al rey
que bien el rey le pudo haber dicho, tú sabes que aquí yo ya firmé eso, mija, y eso no se puede echar hacia atrás. Si él le hubiera dicho eso, ahí hubiera quedado ella desarmada completamente, ¿verdad? Pero Dios estaba detrás de todo eso y también le estaba dando a ella la sabiduría que nosotras como mujeres necesitamos cuando nosotras enfrentamos situaciones que debemos compartir con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con alguna situación, con alguna persona. No irnos a la primera, no exasperarnos, no exigir, no alterarnos, sino llevar las cosas en una forma mansa, pero a la misma vez en una forma concreta y clara. Así que ella le dice, si me he ganado el favor de su majestad. Es un favor, no es una imposición. Y si piensa que es correcto, mi querida amiga, hermana, visita, compañera, quien sea que está conmigo. Bueno, y caballeros también, ¿verdad? Cualquier persona que nos acompañe en esta noche o que vea este video posteriormente. Nosotros tenemos que tomar en consideración la opinión, lo que el otro lado del problema o de la situación está pensando. Por eso ella dice, si piensa que es correcto hacerlo. ¿Por qué? Porque ya él había firmado, como te dije anteriormente, un edicto. ¿Era correcto que firmara otro? Bueno, no hay registros de que eso sucediera en Persia con frecuencia. Tal vez esta iba a ser la primera experiencia para Suero de que él firmó una cosa, firmó un edicto, autorizó algo y ahora se ha dado cuenta que eso no estaba correcto y que mira el problema que se ha generado. Entonces, tal vez esta era su primera experiencia, por eso ella le dice, si le parece correcto hacerlo. O sea, abre la puerta de la posibilidad de que él no se sienta obligado, presionado, impuesto por ella a tener que hacer lo que ella quiere. Y si está contento conmigo, que si estaba contento, ese hombre estaba loco de amor, estaba súper enamorado por esa muchacha tan bella, ¿no? Dígnese dar una contraorden. Mira lo que ella le pide, que invalide los decretos para aniquilar a los judíos que están en todas las provincias del reino, las cuales fraguó y escribió Amán. Entonces la propuesta era, si a usted le parece, si se siente a gusto, si le parece que yo eh, tengo derecho o que lo puede hacer o que usted está contento conmigo, porque él, cuando ella le reveló lo que había Amán hecho, él inmediatamente, al darse cuenta que ella caía dentro del grupo de los que iban a morir, pues este asunto tocó su fibra porque era su esposa, su reina, ¿no? Luego en el versículo 6 ella utiliza otro elemento que me gusta mucho, el elemento de las emociones, de ir hacia la parte sensible que todo ser humano, ¿verdad? Por más tosco, por más que haya sufrido en la vida, todos tenemos un lado eh, suave, un lado misericordioso, diría yo, ¿verdad? Ella le dice en el versículo 6, porque ¿cómo podría yo ver la calamidad que se cierne sobre mi pueblo? ¿Cómo podría ver impasible el exterminio de mi gente? En otras palabras, marido, date cuenta. ¿Tú crees que yo voy a estar tranquila y que yo me voy a sentir bien de ver cómo matan a toda mi gente, a mi pueblo? ¿Tú crees que yo me voy a hacer la desentendida? No me voy a preocupar. Eso me va a doler mucho. O sea, esta es la parte sensible de ella. Ella abre su corazón y le dice eso. Ahora, aquí hay unos elementos que yo quiero que nosotros analicemos.
Fíjate que ante este pedido de Esther, hay por lo menos algunas cosas que yo no veo. Por lo menos yo no veo que ella lo culpe de haber firmado el edicto de Amán. No, porque tú eres el culpable, porque tú no debiste haber hecho eso, yo te lo dije. Bueno, ella no le había dicho nada, ni siquiera ella sabía lo que estaba pasando, ¿verdad? No veo que ella le, le reprochara, te dejaste engañar, ¿cómo pudiste permitir que uno te manipulara? Como muchas veces lamentablemente sucede en el abordaje que tenemos de algunos problemas como familia, como pareja, como personas, en nuestras relaciones interpersonales. Utilizamos mucho la acusación. No debiste haberlo hecho. Bueno, él era toda una autoridad y él nunca se imaginó que lo que Amán le estaba proponiendo, ella tenía algo que ver con eso. Nunca se lo imaginó, ¿verdad? Así que ella no hizo eso. Y yo siempre tengo en mente una formulita interesante que yo pienso que debemos aplicar cuando nosotros estamos tratando de resolver una situación donde una de las dos partes ha cometido un error o ha tomado una acción que sin querer o queriendo está afectando la situación. Y esa formulita se llama las 3 R. Cuando tú tengas que bregar con un asunto como este, evita el reproche. No reproches, no regañes, no reclames. Te lo voy a repetir de nuevo. La fórmula de las 3 R, cuando estás para tener que enfrentar una situación y la otra parte que está involucrada en esto habrá cometido algún error o habrá tomado una decisión a la ligera, qué sé yo, las circunstancias que pudieran estar involucradas en una situación de conflicto, ¿verdad? Pero nunca vas a resolverla con el reproche, con el regaño o con el reclamo. Así que no reproches, no regañes, no reclames. Utiliza más bien lo que utilizó Esther, el camino de los sentimientos. Ella apeló a la justicia del rey. Y fíjate cómo ella inclusive apeló a los sentimientos que ella generaba en el rey y que ella sabía. Ella se sabía amada, ella se sabía protegida de él, ella sabía cuánto ella significaba para él, a pesar de que una mala decisión de ella le hubiera podido costar la vida, ¿verdad? Pero ella estaba clara en eso. Adicional a que estaba clara, sabía que Dios estaba con ella. Y mi querida, en esta noche yo quiero asegurarte que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No es cierto? Nadie. Así que el decreto iba a ser, vamos a decir, neutralizado con lo que ella le está proponiendo al rey. Y ella le dice, puedes hacer una contraorden. En otras palabras, no le dice, no debiste haber firmado eso, no debiste haber hecho eso. No, no, no. Ahora vamos a poner algo diferente que pueda estar al lado de esto y que pueda minimizar un poco los efectos que esto otro va a tener. Dice en el versículo 7 que el rey Asuero respondió entonces a la reina y a Mardoqueo, debido a que Amán atentó contra los judíos, le he dado sus propiedades a Esther y a él lo han colgado en una estaca. Le dice, redacta, fíjate cuál fue el resultado de no reprochar, de no regañar, de no reclamar, de no usar de violencia y de acusaciones. Dice, redacten ahora en mi nombre otro decreto en favor de los judíos.
en favor de los judíos. El decreto de Amán era que en contra de los judíos. Pero este es en favor de los judíos. Y si es en favor de los judíos, entonces va a ir en contra de quién. ¿Ya pensaste? En favor de los judíos y va a ir en contra de todos los enemigos de los judíos. ¿Y quiénes eran los enemigos de los judíos? Muchos del pueblo de Asuero. Así que le está defendiendo ahora a los judíos y tirándole a su gente, como quien dice. Un decreto en favor de los judíos como mejor les parezca. Ni siquiera él dijo, escriban esto, escriban aquello, dio una sugerencia, una idea. Mira a ver cómo lo acomodan para que no se vea tan mal ni se oiga tan mal. Ni que yo pueda también quedar mal ante la gente que digan, oye, este dijo una cosa ahora y otra después. Como muchos de los gobernantes que estamos oyendo en estos momentos. Que parece que en las noches yo no sé con quién sueñan ni qué sueñan y se levantan por la mañana diciendo una cosa y a la media tarde otra y antes de acostarse otra. Y esto es una loquera que no se sabe para dónde vamos. Pero él le dice, decreten eso en favor de los judíos como mejor les parezca y séllenlo con mi anillo real. Un documento escrito en mi nombre y sellado con mi anillo es imposible de revocarlo. Lo mismo había pasado con el anterior, pero ahora este venía a equilibrar el mandato del otro. Así que de inmediato buscaron los escribas, buscaron a todo el mundo y Mardoqueo y Esther comenzaron a trabajar en ese decreto. ¿Qué diferencia había entre uno y otro? El decreto que Esther y Mardoqueo estaban escribiendo, a diferencia del de Amán, el de Amán mandaba a matar a todos los judíos. Era determinante, muerte para todos los judíos. Pero este decreto no era muerte para todos los ciudadanos de Persia, sino que era un permiso para defenderse de los que vinieran a atacarlo. Si algunos no los atacaban a ellos, pues no había ningún problema. Los judíos no iban a ir en contra de esa persona. Pero si venían como enemigos a atacarlos, entonces este nuevo decreto les daba la vía libre para que ellos pudieran defenderse. ¿Notas la diferencia entre uno y el otro? En el decreto de Amán, allí no había ningún tipo de defensa. Tú eres judío, no importa, vas a morir. Vas a morir tú, tus hijos, tu mujer, todo el mundo y te vamos a quitar las propiedades. En este nuevo decreto, no sucedía así. Era un permiso para defenderse, ¿verdad? Y también podían tomar los bienes de las personas. Lo que pasa es que cuando leemos en el capítulo 9, cómo comenzó esta contraorden o este nuevo decreto a ponerse en ejecución cuando llegó la fecha, los judíos, a pesar de que tuvieron que defenderse de una forma bastante fuerte, porque tenían muchos enemigos y pues esos enemigos iban en contra de ellos, ¿no? Entonces ellos, a pesar de que tenían la puerta abierta o el permiso de quedarse con las posesiones, no lo hicieron, no lo hacían. Se defendían y sí mataron en la primera, mataron en las inmediaciones de Susa, unas 500, dice la Biblia, unos 500 judíos. Mira, en el capítulo 9, el versículo 5 dice, los judíos a filo de espada, capítulo 9, versículo 5. Los judíos mataron a filo de espada a todos sus enemigos, o sea, eran los enemigos, no porque fueran ciudadanos de esta otra nacionalidad, sino que los que venían a atacarlos a ellos tenían derecho. Los mataron y los aniquilaron e hicieron lo que quisieron con quienes los odiaban.
en la ciudadela de Susa mataron y aniquilaron a 500 hombres. Y entonces allí dice, y mataron también, y da una lista de 10 nombres bien difíciles de pronunciar. Esos 10 nombres eran los nombres de los 10 hijos de Amán, que entraron en esa revuelta de muerte porque eran enemigos de los judíos. Y entonces el rey, cuando se enteró de eso, dijo, wow, mataron a 500. ¿Cuántos más no habrán matado por otro lado? No para quejarse de lo que los judíos estaban haciendo, sino para admirarse. Yo creo que él nunca pensó que eso podía suceder con el decreto de Amán. Y es interesante porque tanto el comentario bíblico como la Biblia dice que muchos persas se querían convertir en judíos porque le tenían miedo a Mardoqueo y le tenían miedo a los judíos. Así que decían, mire, no nos hagan nada, nosotros nos vamos a nacionalizar con ustedes. ¿Les suena algo parecido a lo que estamos viviendo por ahí en algunos lugares? Es interesante lo que el miedo puede hacer que las personas hagan o piensen, ¿no? Así que mataron esas 500 personas en Susa, también a los 10 hijos de Amán. Y es interesante también que dice que Esther, a ver, está por aquí en el versículo 13 dice, voy a ir un poquito más adelante, un poquito más arriba. Voy a ir al 11. Ese mismo día, o sea, de la masacre de los 500, ahí en Susa, al enterarse el rey del número de muertos en la ciudadela de Susa, le dijo a la reina Esther, si los judíos han matado y aniquilado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán en la ciudadela de Susa, ¿qué no habrán hecho en el resto de las provincias del reino? Dime cuál es tu deseo. Tú estás viendo que vuelve otra vez a preguntarle. Mira cómo este hombre quería mostrarle a su esposa que él estaba listo, decidido a protegerla, a proteger a su gente, a no dejarla sufrir, a que ella no estuviera ya más triste ni preocupada por su gente y por lo que Amán había hecho, sino darle seguridad. Porque es bueno que si hay algún caballero que va a ver este video después o está presente, además del técnico que yo lo tengo aquí, ustedes van a verlo ahorita lo elegante que está. Yo quiero decirle que nosotras las mujeres, una de las cosas que más apreciamos de nuestro cónyuge, de nuestro esposo, es el que nos provea seguridad. Cuando nosotras sentimos que no estamos seguras al lado de nuestro compañero, eso para una mujer es algo bien preocupante. El sentirlo a nuestro lado, en sus decisiones, en todo lo que haga, sus demostraciones de cariño, todo eso nos habla a nosotras las mujeres en una forma mucho más fuerte. O sea, nos transmite un mensaje de mucha seguridad, porque eso es lo que busca la mujer. Y yo creo que esto tiene algo que ver, y esto es un invento mío, no tiene nada que ver con la Biblia ni nada, aunque la Biblia dice que nosotras fuimos sacadas ¿de dónde? De una costilla ¿de quién? De Adán. ¿Y dónde está la costilla? Por aquí. Y por eso nos gusta sentirnos abrazadas, sentirnos protegidas. Así que tal vez del sitio donde nos sacaron para que nosotras sintiéramos ese deseo de estar protegidas. Y esto fue lo que hizo él cuando el rey, cuando ella le dijo y vio todo lo que había sucedido allí en Susa, le dice, ¿qué otra petición tienes? Se cumplirá tu deseo. ¿No te suena esto tan tierno? Un esposo comprensivo, ¿verdad? Un esposo que complace. A Suero le tenía que haber ido muy bien con Esther, porque cuando una mujer está motivada de esa manera, discúlpame,
ella se vuelve tiernita y se vuelve buena gente. No sé si ya entiendes esa expresión. En el versículo 13 dice, si a su majestad le parece bien, vuelve otra vez a utilizar ese estilo respetuoso. Respondió Esther, concédales permiso a los judíos de Susa para prorrogar hasta mañana el edicto de este día y permita que sean colgados en la estaca los 10 hijos de Amán. Yo me pregunté, ¿y por qué ella pidió que el edicto se a ver si la palabra la encuentro, se extendiera? Esa es la palabra que andaba buscando. ¿Por qué ella pidió que el edicto se extendiera un día más? Dice el comentario bíblico que ese pedido obedecía a que posiblemente Mardoqueo se había dado cuenta que todavía en Susa había muchas personas enemigas que no habían sido eliminadas. Entonces por eso ella pidió al rey que le extendiera el permiso una vez más. Y dice que entonces murieron en esa prórroga de un día más, murieron aproximadamente 300 hombres. Fíjate, está en el versículo 15. Los judíos de Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar y mataron allí a 300 hombres, pero no se apoderaron de sus bienes. Nunca, de ninguno de los que mataron y en los lugares donde mataron, ellos tomaron los bienes para ellos. Y finalmente, en el versículo 16 dice, mientras tanto, los judíos restantes que estaban esparcidos por las 127 provincias que pertenecían al reino. Acuérdate que dice en el capítulo 1 que era desde la India hasta Etiopía, o sea que era una extensión, un territorio bastante extenso y vasto, ¿no? Se reunieron para defenderse y librarse de sus enemigos. Mataron 75,000 de quienes los odiaban. Fíjate, de quienes los odiaban. No de quienes ellos odiaban a los otros. O sea, esto no era una revancha. Esto era simplemente los que estaban en contra de ellos. Pero tampoco se apoderaron de sus bienes. Y finalmente el pueblo pudo estar tranquilo y feliz. En cambio, los judíos de Susa, que se habían reunido el 13 y el 14, descansaron el día 15 y lo celebraron con un alegre banquete. Y posteriormente en ese capítulo dice que Esther y Mardoqueo se sentaron y escribieron cartas y las enviaron, escribieron un par de cartas y las enviaron por todo el territorio para que se celebrara el día 13 del mes de Abib, se celebrara como una fiesta fija, la celebración de ese gran momento cuando ellos pudieron sentir que habían sido liberados de la amenaza de la cual Amán había hecho tan terrible decisión, ¿verdad? Concluimos nuestro estudio de este maravilloso libro, notando que, fíjate, en el capítulo 10 dice, el rey Asuero impuso tributos, y en el versículo 3 dice, el judío Mardoqueo fue preeminente entre su pueblo y segundo en jerarquía después del rey Asuero. Mira cómo Dios vindica a su gente buena, ¿no? Alcanzó gran estima entre sus muchos compatriotas porque procuraba el bien de su pueblo y promovía su bienestar. La gente buena la quieren. Todo el mundo lo quiere, todos lo tratan bien, y Mardoqueo eso hizo. Se preocupó por la gente, se preocupó por su muchachita que se convirtió en reina y trató de hacer siempre lo mejor para servir y ayudar. Esther nos muestra, mis queridas amigas, hermanas, compañeros, personas que nos acompañan, que el Señor
triunfa. El pecado no va a triunfar para siempre. Como yo he dicho en varias ocasiones, el pecado tiene fecha de vencimiento y se va a acabar muy pronto. Así que el mal va a terminar, no va a ser eterno, no va a ser para siempre. Lo que va a ser para siempre es nuestra estadía en el reino de los cielos con el Señor. El libro de Apocalipsis, especialmente los últimos capítulos, el capítulo 19, allí nos presenta la gran boda, la fiesta del Cordero, los redimidos, los que celebraremos con Jesús para siempre. Con Esther y Mardoqueo, todos los judíos de Persia tuvieron la oportunidad de celebrar. Pero tú sabes cuál es nuestro privilegio: estar reunidos con personas, dice la palabra, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Todos los que hayamos sido fieles al Señor, los que no hayamos doblado nuestras rodillas ante cosas falsas, los que hayamos seguido al Cordero por donde quiera va, los que hayamos lavado nuestras ropas en la sangre del Cordero y hayamos entregado, nosotros le hayamos entregado nuestra vida a Él, para que Él nos limpie, nos purifique y nos prepare para esa gran celebración. Que las aflicciones de esta tierra estén todavía por aquí afectándonos. Bueno, es lógico, pero no van a ser eternas. No van a ser eternas. El Señor salvará a su pueblo, vendrá por sus hijos fieles, y esto será un día de gozo, de regocijo, y no un solo día, sino una eternidad con nuestro Salvador. Yo ansío ese momento, pero ahora me tengo que preparar para ese momento. Y yo quiero que tú también visualices con los ojos del Espíritu la alegría del Purín que se celebró allí, porque Purín significa la buena suerte. Nosotros no creemos en la suerte, creemos en los planes de Dios, porque los planes de Dios se cumplen. Y Él lo prometió en su palabra. Y está aquí y son fieles y verdaderas. Así que hay que celebrar con regocijo. Imaginarse cómo ese pueblo se sintió cuando se vio liberado, cuando se vio libre de toda esa presión tan terrible, de esa muerte inminente que estaba cernida sobre ellos. Y pensemos, ellos celebraron, pero nosotros vamos a celebrar en el reino de los cielos. Bueno, yo tengo aquí, miren, yo no sé si ustedes lo están viendo, pero yo tengo aquí mis galletitas para celebrar con el técnico. Déjame ver si llega por aquí Mardoqueo, porque yo le dije, te estás pareciendo a Mardoqueo. Déjame ver si puede pasar por aquí, por entre medio de todo lo que nosotros hemos hecho y puesto para esta gran celebración. A ver, me voy a mover un poquito. Ven por aquí, mírenlo. Mírenlo. Voy a mover la cámara un poquitico. Así. Aquí estamos. Y nos vamos a tomar nuestra foto para luego subirla. Gracias a una persona que ya subió su foto y me la mandó. Me emocioné mucho de verla. Y si tú te has preparado, mira, yo estoy lista y mi foto ahora va a ir con mi corona, porque yo nací para reinar en el pueblo de Dios. Tú también vas a reinar. Y el Señor nos va a dar una corona, no como esto es una cosa, una baratija. Lo que el Señor nos va a dar en el reino de los cielos va a ser algo maravilloso. Así que prepárate. Nacimos para reinar en el reino de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe y que podamos recordar cada vez que leamos el libro de Esther todas las cosas que el Señor le prometió y que hizo por ese pueblo
aun cuando en ese libro su nombre no aparece, pero sus acciones están siempre presentes. Oremos. Dios y Padre nuestro, agradecidos contigo estamos por esta oportunidad que nos has dado de estudiar este maravilloso libro, que nos muestra, Señor, que no importa las circunstancias que enfrentemos aquí en la tierra, un día todo pasará. Tú vendrás por nosotros. Recibiremos la liberación de este mundo de pecado y podremos ir a vivir contigo por toda la eternidad. Mientras eso sucede, ayúdanos a compartir esta historia, sobre todo con la alegría de contarle a otros que así como tú los salvaste a ellos, también tienes un plan para salvarnos a nosotros. Y eso el mundo tiene que saberlo. Bendícenos, guárdanos y enséñanos siempre a aprender de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fue un gusto estar con ustedes. Por ahí vamos a ver qué otro programita podemos preparar más adelante. Que Dios les bendiga, que tengan un resto de semana feliz y muchas, muchas bendiciones para todos. Gracias por acompañarnos todo el tiempo. Gracias los que están también en YouTube por estar con nosotros. Que Dios les guarde. Una feliz noche.